grabar. Continuando con los seminarios para el tratamiento técnico posterior a la soldadura del Código ASME 8 edición 1 2020, reglas para la construcción de recipientes a presión, continuamos, esta es la parte 3 de este seminario. Son en total 4 partes. Esta es la parte 3. El contenido de esta parte 3, sujeción C, parte C, parte USC, requisitos para la construcción de recipientes a presión de acero al carbono y de baja aleación, y OCC 56, requisitos para el tratamiento térmico posterior a la soldadura. Vamos a ver estas dos partes en este capítulo. En esta sección es parte 3. La sujeción C, requisitos relativos a los materiales. USC, requisitos para recipientes a presión construidos de acero al carbón y de baja aleación. En general, USC 1 alcanza. Las reglas indicadas en la USC son aplicables a recipientes a presión y partes de recipientes a presión construidos de acero al carbono y de baja aleación, y debe ser usado junto a los requisitos generales de la sujeción A y los requisitos específicos indicados en la sujeción B concerniente a los métodos de fabricación. Esta parte es lo que se respecta a lo que vamos a ver, es la parte de los materiales de esta subsección C. La USC 5 de generales, todos los materiales de acero al carbono y de baja aleación sujetos a esfuerzo debido a presión debe estar en conformidad con una de las especificaciones dadas en la sujeción 2 y deben estar limitados a aquellos listados en la tabla USC 53, excepto por otros motivos lo que se establece en la UG10 y UG11, ¿no? Esto va a estar referido a lo que es la parte de materiales de la tabla USC 23, esta parte de la sujeción de los requisitos para la construcción, los recipientes fabricados por soldadura en general de los materiales, además de los requisitos UGA, las láminas y los anillos de respaldo que permanezcan en posición no necesitarán cumplir con una especificación de materiales permitida por esta división cumplan, que se cumplen con todos los puntos siguientes. Los límites de composición máxima de las especificaciones de material y los valores certificados del material de la lámina de respaldo no deben ser aquellos indicados en las especificaciones de material correspondiente a la parte de presión a la cual se unirá, ¿no? El material de respaldo es este que está en el lado posterior donde se realiza la soldadura. Puede ser permanente o temporal, ¿no? En este caso, estamos hablando de lo que es el respaldo temporal, el que va a quedar unido al material cuando se realiza la soldadura. Debe ser, deben, debe, debe ser cumplido cualquiera de los siguientes requisitos. El metal base de la lámina de respaldo, su zona afectada por el calor asociada y el metal de la soldadura debe ser comprobado por medio de una prueba de impacto en conformidad con la UG 84 a la MT, mínima temperatura de diseño del metano, mostrada en la placa de identificación con una probeta de ensayo soldada a tope el material de la parte de presión o del material con el número P y el número de grupo en la parte a presión. Este es cuando se va a comprobar el metal que se soldó como material de respaldo, ¿no? El metal que está asignado a la curva y está exceptuado de la prueba de impacto, la temperatura mínima de diseño para el metal MDMT mostrado en la placa de identificación solo para la figura USC 66, es decir, la reducción del MDMT según la figura 6.1 no está permitida. Se aplican las siguientes consideraciones. La resistencia a la tracción mínima, la especificación del material de la lámina de respaldo no debe exceder la resistencia dada en la especificación del material a la parte a presión. No se debe exceder a la resistencia al material de la base del recipiente. El porcentaje de homologación mínimo, la especificación del material de la lámina
de respaldo debe ser por lo menos igual a aquella dada en la especificación del material de la parte a presión. Y 6. Los aceros al carbono de baja aleación que tengan un contenido al carbono mayor a 0,35 según el análisis no deben ser utilizadas para construcción soldada o ser moldeadas por oxicorte, a excepción de los mencionados en la parte UF de esta división. Las partes pequeñas utilizadas conforme con la disposición de UGA 2 para construcción soldada debe ser de buena calidad soldable. Estos son requisitos generales que se dan para los materiales que se van a utilizar para la construcción de los recipientes a presión. Entonces acá tenemos lo que son las placas de acero que se utilizan para la fabricación de los recipientes a presión. Las especificaciones aprobadas para las placas de acero al carbono de baja aleación están dadas en la tabla US 26. La tabla 1A de la sección 2, parte D, se establece una tabulación de las tensiones admisibles a diferentes temperaturas. Las placas de acero que cumplan con SA36, SASC, CA G40, 38W y SA28P, cada 2ABC, pueden ser usadas para partes a presión de recipientes a presión, siempre que cumplan con todos los requisitos siguientes. Esto se refiere a los materiales de las placas de acero. Los recipientes no serán usados para contener sustancias letales ni líquidas o gaseosas. El material no será usado en la construcción de calderas a vapor sin fuego, con la excepción de bridas cubiertas planas, tornillas y anillos de refuerzo. El espesor de las placas sobre la cual la soldadura de refuerzo aplica no debe exceder de 5/8 de pulgada. Entonces, estas son unas limitantes para las placas de acero, ¿no? C. Está prohibido durante la fabricación, el corte y soldadura por calentamiento local por encima de los 649 grados centígrados, excepto para S849. Entonces, estos son los requisitos para las placas de acero. Para los aceros forjados, las especificaciones aprobadas para estos aceros forjados de acuerdo al carbono y de baja aleación están dadas en la tabla USC 23 de la tabla 1A de la sección 2, parte B de Veruge 6. Se establece una tabulación de los valores de tensión admisible a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, esta tabla indica el material que se va a usar como acero forjado. Y acero de fundición, igual, ¿no? Las especificaciones aprobadas para la fundición de acero al carbón de baja aleación están dadas en la tabla US 23, en la tabla 1A de la sección 2, parte D, y se establece una tabulación de los valores de tensiones admisibles a diferentes temperaturas. Estos valores de tensión se deben multiplicar por los factores de calidad de la fundición de UG24. Las fundiciones han de ser de buena calidad, ¿no? Soldable. Entonces, estos son los requisitos para la fundición de acero al carbono. Y las tuberías de acero, las especificaciones aprobadas en las tuberías de acero al carbono de variación están dadas en la tabla 23, en la tabla 1A, sección 2, parte de se establece una tabulación de los valores de tensión visibles de los materiales a partir de las cuales se fabrican los materiales o los tubos o las tuberías. En la tabla 1, sección 2, parte de se establecen los valores de tensión visibles netas para las tuberías de fabricación soldadas. Estos son los requisitos para las tuberías de acero al carbono que se van a utilizar para la fabricación de los recipientes a presión, ¿no? Material de los pernos. Las especificaciones aprobadas para los materiales de los pernos de acero al carbono de variación están dando en la tabla OSC 23, en la tabla 3 de la sección 2, parte B. Se establece la tabulación de los valores de tensión admisibles. Entonces acá se indican los requisitos y donde se encuentran las tensiones admisibles para la fabricación para los pernos que se utilizan en la fabricación de los recipientes. Tuercas y arandelas. Los materiales de las tuercas deben cumplir con SA 194, SA 563 o con los requisitos para las tuercas de las especificaciones de material de los pernos con los cuales serán usadas. Las tuercas de diseño especial, como las tuercas de mariposa, podrán ser en cualquier material de trabajo y adecuado al listado de la tabla US 23, en la tabla U o en la tabla UH 23. Las arandelas podrán ser hechas a partir de cualquier material adecuado listado en la tabla US 23 y la tabla UH 23, ¿no?
Barras y perfiles, las especificaciones aprobadas para barras y perfiles de acero al carbono está dada en la tabla OSC 23. O sea, aquí se indica dónde se encuentran las especificaciones del material que se va a utilizar para barras y perfiles, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tabla USC 23, ¿no? Esta es la tabla USC 23, es para aceros al carbono y de baja aleación. Se indican todos los materiales que se van a utilizar en la fabricación de los recipientes, soldados según por esta parte, ¿no? Y por UW, eh, por esta parte W de los recipientes soldados. Y acá tenemos el material, especificación del material y el tipo de grado. Aquí tenemos a ese a 106 grados A, B, C. Y acá se indican todos los materiales que se van a utilizar. Y el que no esté acá en esta tabla se debe someter a ingeniería y ingeniería lo debe aprobar para la fabricación pero estos todos materiales son los que utilizan para la fabricación de estos recipientes soldados. Es SA841, el tipo de grado es AC1, 1B, CL2. Eso indican todos los materiales que se van a utilizar acá en la fabricación de estos recipientes. Acá continúa la tabla, ¿no? Hasta finalizar con los materiales, el SAGB 703, grado Q345R, ¿no? A una bota general lo máximo, valores de tensión de los materiales está encima. La tabla encontré en la sección 2, parte B, su parte 1, ¿no? De la BRG 23. O sea, aquí se indica, todos estos materiales son los que se utilizan para la fabricación de los pernos, de las bridas, de las barras, de las tuberías. Todos los materiales que se van a utilizar en la fabricación del recipiente están escritas en esta tabla UCC 23. La otra parte que vamos a ver, la sucesión C, parte USC requisitos, USC 56, requisitos para el tratamiento técnico posterior a la soldadura, ¿no? Entonces, esto se trata, antes de aplicar los requisitos detallados a las excepciones dentro de estos párrafos, se debe realizar la calificación satisfactoria de los procedimientos soldadura a ser utilizados en conformidad con todas las variables esenciales de la sección 9, incluidas las condiciones de tratamiento térmico posterior a la soldadura y otras restricciones listadas abajo. Entonces, estos requisitos son los que debe cumplir, que se debe cumplir para realizar el tratamiento térmico a estos recipientes que han sido fabricados por soldadura. La primera es que el procedimiento debe estar calificado por la sección 9 y que debe llevar tratamiento térmico de acuerdo a esta subsección, lo que se van a los recipientes que llevan tratamiento térmico. A excepción de lo indicado de manera específica en las notas de las tablas OSC 56 raya 1 a la UCC 5611 o la tabla UCC 56.1, todas las soldaduras de recipiente a presión deben ser sometidas a un tratamiento térmico posterior a la soldadura a una temperatura no menor que la especificada en esta tabla, como fue definido el espesor nominal en UW40F, incluyendo el margen de corrosión. O sea, todas las recipientes que se fabrican y que llevan tratamiento técnico deben cumplir con los requisitos de acuerdo al material y los espesores. Con alguna de estas tablas, de la SC56, talla 1 a la C5611, y la tabla USC 56,1. ¿No? Entonces, las excepciones previstas en la tabla USC 56 a USC 56,11 o la tabla USC 56.2 no están permitidas cuando el tratamiento térmico posterior a la soldadura es un requisito por servicio, como se establece en USC 78 o en la tabla USC 51. También cuando se están soldando materiales ferritos de espesores mayores a un octavo de pulgada, 3 milímetros, mediante el proceso de soldadura de haz de electrones o cuando se estén soldando materiales P3, P4, P5, 5A, 5B, 5C, 510, 5C, P10, P15E, de cualquier espesor utilizando los procesos de soldadura por inercia y fricción continua, ¿no? Entonces, cuando se utilicen estos procedimientos, no se aplica el tratamiento térmico o lo que indica este requisito. A la soldadura por electroescoria, con más de un pase, ¿no? El material ferrito
por encima de 38 milímetros, a la Junta se le debe hacer un tratamiento térmico de refinamiento de granos, un astenizado a las soldaduras por electroescoria en material ferrítico con un solo pase por encima de 38 milímetros. Se le hace un tratamiento térmico de refinamiento de granos astenizado solamente a los materiales P1, ¿no? Las restricciones de velocidad de calentamiento y enfriamiento dadas en D2 y D5 no aplican cuando el tratamiento térmico posterior solo está en un rango de austenización, ¿no? Los materiales de la tabla UC56 a UC5611 están listados conforme con los materiales según clasificación en las tablas de QW422 de la sección 9 y también de la USC 23. Entonces, aquí se indica los materiales que no llevan tratamiento térmico cuando y que se le explica un astenizado. Puede ser usado excepto donde se prohíben las tablas UC56 y el sostenimiento de las temperaturas y el sostenimiento de los tiempos por encima de los valores mínimos de las tablas UC56. Los tratamientos técnicos posteriores al soldador intermedio están cumplir con los requisitos de la tabla UC56 a la UCC 5611. El tiempo de sostenimiento a la temperatura especificada en la tabla UCC 56 a la 11 no necesita ser continuo. Puede ser una acumulación de tiempos múltiples de múltiples ciclos de tratamiento térmico posterior a la soldadura. Estos son requisitos para cuando se va a realizar el tratamiento térmico. Cuando sean unidas soldaduras de partes a presión a dos grupos diferentes, ¿no? El juicio de ingeniería debe ser aplicado a seleccionar la temperatura y el tiempo de sostenimiento, tratamiento térmico posterior a la soldadura para producir propiedades adecuadas del material para el servicio previsto. Pueden ser consideradas alternativas tales como soldadura buttering, como se describe en la sección 9 de QW283, cuando sean soldadas partes no sometidas a presión a partes sometidas a presión. La temperatura de tratamiento térmico de la soldadura de la parte a presión debe controlarse. Este es otro requisito para el tratamiento térmico. Cuando, dependiendo, se utilizan dos grupos diferentes P. Y la operación de tratamiento térmico posterior al soldadura debe ser llevada a cabo por un procedimiento dado en el W40 en con los siguientes requisitos. La temperatura del horno no debe exceder en el momento en que el recipiente o la parte del recipiente se coloque en el horno. O sea, esta temperatura, cuando se aplica a un horno, no debe exceder 425 grados centígrados. Por encima de los 425 centígrados, la velocidad de calentamiento no debe ser mayor de 222 grados centígrados por hora, dividido por el peso máximo del metal de la carcasa o placa del cabezal de pulgada, pero en ningún caso debe ser de mayor a 222 grados centígrados por hora. Se expresa en dos unidades, en grados centígrados y en grados Fahrenheit por hora. Durante el periodo de calentamiento no debe haber una variación de temperatura superior a 140 grados en la porción del recipiente que está siendo calentada dentro de cualquier intervalo de 4,6 metros. Entonces, se aplica el calentamiento en diferentes puntos no debe haber una variación de 14,6, ¿no? En un intervalo de 4 metros. El recipiente o la parte del recipiente debe ser sometida a una temperatura igual o mayor a la especificada en las tablas UC61 a UC56 o en la tabla UC56.1. En el periodo especificado en esa tabla durante el periodo de sostenimiento no debe haber una diferencia de 83 grados en las temperaturas más altas y más bajas a lo largo de la porción de recipiente que está siendo calentada, excepto el rango sea limitado por las tablas UC56 a USC 5611. Entonces, cuando se calientan, se está haciendo el tratamiento, no debe haber una diferencia entre, de acuerdo a las tablas, de más de 83 grados centígrados. Durante el periodo de calentamiento y sostenimiento, la atmósfera del horno debe ser lo suficiente suficiente para evitar la excesiva oxidación de la superficie de las piezas. El horno debe tener un diseño que evite el impacto directo de la llama sobre el recipiente. Entonces, cuando se tiene la llama no debe incidir directamente sobre el, el recipiente porque puede causar oxidación del material. Por encima de los 425 grados centígrados,
El recipiente debe ser realizado en un horno cerrado o una cámara de enfriamiento a una velocidad no mayor de. El enfriamiento debe ser realizado en un horno cerrado o una cámara de enfriamiento a una velocidad no mayor de 280 grados centígrados y da por encima del espesor del metal del cuerpo por cabeza de la espugada, pero ningún caso menor a 280 grados centígrados por hora. Entonces, la velocidad de calentamiento, de enfriamiento debe ser a una velocidad no mayor a 280 grados centígrados o dividiendo el espesor, ¿no? por entre esta temperatura dividida entre el metal del espesor, ¿no? Pero en ningún caso va a ser mayor a 280 grados centígrados. Sí, cuando se va a aplicar la temperatura de enfriamiento, esta temperatura no va a ser mayor, ¿no? Sí, a 200 grados, a 280 grados centígrados. Nunca va a ser mayor a esta temperatura. La excepción de los permitió en los recipientes o partes de recipientes que fueron sometidos a tratamiento de la soldadura en conformidad con los requisitos de bajo, deben, deben recibir nuevamente el tratamiento técnico posterior a la soldadura, luego que se haya realizado las reparaciones a la soldadura. ¿Ok? Cuando se realiza un tratamiento técnico a un recipiente y se repare una soldadura, debe recibir un tratamiento técnico. La reparación de soldadura en los materiales P1, 3 pueden ser hechas en metales soldadurosados para unir metales luego de el tratamiento final antes de la prueba hidrostática final, sin el pH adicional, siempre que el pH no sea requerido como requisito para el servicio en conformidad con W2A, excepto para la extensión de las tablas OS 56 a USC 5611 o como un requisito de servicio en conformidad con la USC 68. Las reparaciones deben cumplir con los requisitos de 1 a 6. Estos requisitos no aplican cuando las reparaciones a la soldadura sean restauraciones menores de la superficie de materiales tales como aquellas requeridas luego de remover el dispositivo de fabricación, siempre que la superficie no esté expuesta al contenido del recipiente. Entonces, acá son los requisitos que debe cumplir las reparaciones. El fabricante da notificación previa a la reparación al usuario o a su agente designado y no debe proceder hasta que haya sido obtenida aceptación. Tales reparaciones deben ser documentadas en el informe de datos. Segundo, la profundidad total de la reparación no debe ser de 38 milímetros para materiales P1 de los grupos 1, 2, 3 y 16 milímetros para los materiales grupo 3, 1, 2, 3. La profundidad total de una reparación de soldadura se toma como la suma de las profundidades de las reparaciones hechas sobre ambos lados de una soldadura en un lugar determinado. 3. Luego de remover el defecto, la ranura debe ser examinada utilizando el método de partículas magnéticas o bien el método de líquidos penetrantes en conformidad con el apéndice obligatorio 6 para partículas magnéticas y el apéndice obligatorio 8 para líquidos penetrantes. Entonces, además de los requisitos de la sección 9 para la calificación de la exposición de procedimiento de soldadura, de ranura deben aplicarse los siguientes requisitos. El metal de soldadura debe ser depositado en el proceso manual. Debe ser depositado por el proceso manual de arco metálico protegido, ESMAD, usando electrodos de bajo hidrógeno. Los electrodos deben ser apropiadamente acondicionados en conformidad con la sección 2, parte 6, SA 5.1, apéndice a 6.12, a SA 5. Apéndice 6.16. El ancho máximo del pase debe ser 4 veces el diámetro del núcleo eléctrico. Sí, acá nos dicen que el proceso que se va a utilizar para usar la reparación es el proceso de SMAO y se debe utilizar electrones de bajo hidrógeno. Es obligatorio de por este código. Para materiales P1 grupos 1, 2 y 3, el área de reparación debe ser precalentada y mantenida a una temperatura mínima de 25 durante la soldadura. Esta soldadura, cuando se esté haciendo la reparación, debe ser precalentada a 95 grados centígrados. Los materiales y mantenida, ¿no? Los materiales del grupo P3, grupo 1, 2, 3. El método de reparación de la soldadura debe ser limitado a la técnica de reparación de la mitad del pase de la soldadura y un pase de refuerzo templado. El área de reparación debe ser precalentada y sostenida a una temperatura mínima de 175 grados centígrados durante la soldadura.
La temperatura máxima entre pases debe ser 230 grados centígrados. Entonces, los requisitos para los P3, los grupos 1, 2 y 3. La capa inicial del metal de soldadura debe ser depositada sobre toda el área usada, usando electrodos de diámetro máximo 3 milímetros. Este es para los materiales grupo P3, ¿no? Aproximadamente la mitad del peso de esta capa debe ser removida por medidado antes de depositar las capas subsiguientes. Las capas subsiguientes deben ser depositadas usando diámetro electrodo de 4 milímetros, de manera que asegure el temple de los pases previos a la soldadura y sus zonas afectadas por el calor. Entonces, los pases siguientes siempre se va a dar un pase caliente para eh, asegurar el temple de las zonas afectadas por el calor. Un pase de soldadura final debe ser aplicado por encima de la superficie que ha sido reparada sin entrar en contacto con el material base, pero lo suficientemente cerca del borde del pase de soldadura para asegurar el temple de la zona afectada por el calor de metal base. Luego de completar toda la soldadura, el área reparada debe ser mantenida a una temperatura de 205 o 260 grados por un periodo mínimo de 4 horas. El pase final templado de la parte de refuerzo debe ser removida al ras de la superficie del material base. Entonces, esto es para los P3, estos requisitos. Después de la soldadura reparada, haya alcanzado la temperatura ambiente. Esta debe ser inspeccionado usando el mismo método de ensayo no destructivo usado en 3, excepto para materiales P3 y grupo 3. La inspección debe ser hecha después del material estado a temperatura ambiente y un periodo de mínimo de 48 horas para determinar la presencia de posibles grietas diferidas en la soldadura. Entonces, para estos materiales P3 se debe dejar adicionalmente 48 horas para detectar posibles grietas. Si la prueba es por el método de partículas magnéticas, solo es aceptable el yugo de la corriente alterna, además de las reparaciones soldadas a una profundidad de 3 octavos, ¿no? En materia en soldadura se requieren ser radiografiadas por las reglas de esta edición, deben ser inspeccionadas radiográficamente por los requisitos de W51 para estos materiales P3 o cuando se solicite. El recipiente debe ser probado isostáticamente de hacer las reparaciones de la soldadura. ¿Sí? Para los materiales, estos son los requisitos para reparación. Se continúa y se puede usar soldadura de descarga por condensador o por resistencia eléctrica, este es para tratamiento térmico, para unir termocuplas de alambres nudos y sin un siguiente tratamiento térmico posterior a soldadura, siempre que la energía aplicada esté limitada a 125 vatios por segundo máximo y debe aplicar cualquier requisito especificado en las notas que se entran en las tablas US 56 a US 56. Se debe preparar una especificación de procedimiento soldadura y su contenido debe describir como mínimo el tipo de descarga por condensador, la combinación de los materiales a ser unidos y la técnica de aplicación. Este procedimiento no requiere la calificación de procedimiento soldadura para la soldadura de descarga del condensador y de condensador por resistencia eléctrica para unir las termocuplas a las partes que se van a realizar en las pruebas de tratamiento térmico. Aquí tenemos estas tablas US 56, ¿no? En las que estamos hablando, donde se indican las temperaturas y los tiempos de sostenimiento y los espesores para el tratamiento térmico. De acuerdo a los materiales que lleven este tratamiento, se deben regir por estas tablas, ¿no? Aquí tengo la USC 46.1, requisitos de tratamiento de la soldadura para cerrar carbono y de baja aleación, los P1, ¿no? Aquí tenemos P1, grupos 1, 2 y 3, y grupo 4, el material. Temperatura normal de sostenimiento, aquí tenemos para los grupos 1, P1, grupo 1, 2, 3, 595 grados centígrados y 1100 grados Fahrenheit. Para el grupo 4 no aplica, ¿no? Los tiempos de sostenimiento a la temperatura normal para el peso nominal hasta 2 pulgadas, eh, eh, el tiempo mínimo, ¿no? Para una hora por pulgada, 15 minutos y 15 minutos como mínimo.
Y para 2 pulgadas hasta 5 pulgadas, ¿m? El tiempo es 2 horas. Sobre 2 pulgadas, 15 minutos más por cada pulgada adicional. Y mayores a 5 pulgadas, ¿no? 2 horas sobre cada 2 pulgadas y 15 minutos por cada pulgada adicional. O sea, aquí me indica los tiempos, la temperatura de sostenimiento y el espesor a la cual se le aplica, ¿no? Aquí hay unas notas generales, ¿no? Todas las tablas indican estas notas generales. Conocer en práctico el tratamiento técnico, este era de la USC 56.1. Conocer en práctica el tratamiento técnico a la temperatura indicada de la tabla, ¿no? Se permite realizarlo a temperaturas menores por periodos de tiempo más prolongados de acuerdo a la tabla OC50. Entonces, esto me está diciendo que cuando se pueda, ¿no? Y se permita, se puede hacer el periodo más prolongado de acuerdo a la tabla OS56.1. El tratamiento técnico posterior al soldadura es obligatorio bajo las siguientes condiciones. Para juntas soldadas con espesor nominal mayor a 38 milímetros. Todas las fundas soldadas de mayores de 38 milímetros llevan tratamiento técnico. Para fundas soldadas con espesor nominal mayor a 32 milímetros y hasta 38 con espesor nominal y menos el que aplique el precalentamiento a la temperatura durante la solda. Este precalentamiento no es necesario aplicarlo al material SA841 grado A y B, siempre que el contenido del carbono equivalente para el material de la placa por análisis de colada no exceda de 0,4 y 0,40 respectivamente, donde es carbono equivalente, carbono, manganeso sobre y el cromo en esta forma que se indica acá, ¿no? Y si es requerida por W para uniones soldadas en todos los espesores, excepto cuando el tratamiento técnico de la soldadura no es obligatorio bajo las condiciones especificadas abajo. Para la soldadura ranura de dimensiones no mayor a 13 milímetros y filetes de garganta no mayor a 13 milímetros, que unen boquillas que tienen un diámetro inferior interior limitado o superior a 2 pulgadas, siempre que la colección forme ligamentos que requieran un aumento de espesor de acuerdo a cabeza y que apliquen un precalentamiento o una temperatura mínima de 95 grados. Para soldaduras ranura de dimensiones no mayor de media pulgada o filetes y de garganta no mayor de 13, de media pulgada se unen a los tubos de una placa de tubo. Cuando el diámetro no es mayor a 2 pulgadas, se deberá aplicar un precalentamiento de una temperatura mínima de 95 cuando el contenido alcohol de la placa de los tubos es superior a, no se indica acá, es eh, para las soldaduras de ranura, ¿no? De mayor de media a pulgada o filete grande mayor de media, ¿no? Eh, se aplica el precalentamiento a la temperatura mínima de 95 grados, ¿no? Cuando el espesor parte el contenedor de presión exceda de 32 mililitros. Para espárragos soldados, aparte del contenedor de presión, siempre que se aplique el precalentamiento a la temperatura 95, cuando el espesor de la parte contenedor de presión exceda a 32. Para recubrimientos de metal soldado resistente a la corrosión o para soldados que tienen revestimientos resistentes a la corrosión, use L24 siempre que se contenga un precalentamiento a una temperatura mínima de 95 grados centígrados durante la aplicación de la primera capa, cuando el espesor de la parte contenida de presión sea de 32 milímetros. Se no aplica tratamiento térmico. ¿Sí? Hasta aquí lo que es la OSC 56. En estas tablas se indica cómo los espesores, el tiempo de sostenimiento, las temperaturas y esta tabla, la UCC 56, raya 1, requisitos alternativos para el tú posterior soldadura para aceros al carbono de variación. Esta tabla lo que me indica cuando hay una disminución de la temperatura por debajo de la temperatura bien especificada de las tablas OS 56 a la OS 5611 y esta tabla puede aumentar los tiempos de tratamiento térmico, ¿no? Entonces, disminución de la temperatura por debajo de la temperatura mínima especificada. Aquí está si se disminuye 54, el tiempo mínimo de sostenimiento de la temperatura disminuida es de 2 horas. Si se disminuye 83,
el tiempo mínimo en horas es 10 horas. Y aquí hay unas notas, la nota 2, ¿no? La nota 1 dice, el tiempo mínimo de sostenimiento para espesores de 1 pulgada o menor adicional 15 milímetros por pulgada, milímetros por pulgada de espesor, ¿no? Para espesores mayores a 1 pulgada. Estas temperaturas más bajas de tratamiento térmico posterior a la soldadura, que permiten solamente para los materiales grado P1, los materiales P1 y grado 1 y 2, ¿no? Entonces, estas temperaturas solamente donde están las notas 2 para los materiales P1, grado 1 y 2. Entonces, estas tablas que están acá, ¿no? Así como están escritas, así están en el código, ¿no? Entonces, acá tengo la tabla US 562, ¿no? Cada una indica lo mismo. El material, tiempo de sostenimiento, ¿no? La temperatura mínima de sostenimiento normal, de acuerdo al espesor, y unas notas, ¿no? Entonces, hasta la BCC 56.2, esta llega hasta la BCC 56.11, ¿no? Y la BCC 56.1.1 es la que vi anteriormente. Esta está en inglés, pero está en el código, así como tal, pues, del código de las 8 año 2001. Bueno, hasta acá la presentación de tratamiento técnico, y acá tengo los servicios que presta Innovación ST, ¿no? Los cursos de elaboración de la WPP y WPQ por los códigos AWS 1.1, APES IOS 04, ASME 9 y asesorías en la elaboración de las WPSPQ y WPQ por estas normas WS, API y ASME, ¿no? También tenemos los cursos de ensayo no destructivo ETPT, MTRT, UT y cualquier otro. Las preguntas y las sugerencias las pueden hacer en el chat, en los comentarios, y le daremos respuesta a cualquier pregunta, ¿no? Y nos pueden seguir por la red el canal de Innovación ST. Ahí está, se suben estos videos van para ese canal, ¿no? De tratamiento técnico. Y gracias por su participación.